¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el análisis al arquetipo de las Traptrix. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, ventajas, desventajas, complemento, un poco de lo que viene para el futuro de este arquetipo, mi opinión sobre esto y muchas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, experiencia y uso con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Asimismo, para mucho del entendimiento de este deck recurrí a dos fuentes, específicamente dos canales, que son Lomachu y Team Bortle. Estos canales, a pesar de que no están orientados específicamente a este mismo arquetipo, tienen muchos videos relacionados a este mismo tema y fueron muy útiles para la realización de este mismo video. Por ende, si están interesados en mucha más información del arquetipo, les recomiendo que les echen un vistazo. Habiendo dicho todo esto, vamos con el video. El arquetipo de Traptrix hizo su debut en el set de Judgment of Light en 2013. Es un arquetipo de monstruos de tipo de tierra. Sus monstruos de main deck son de nivel 4, son monstruos de tipo insecto y de planta. Están orientados a la invocación de Xyz y de Link. Asimismo, su mecánica única es que están muy relacionados al uso de las cartas de trampa normal, de hole, de agujero. Esto lo podemos ver en muchos de sus efectos, que nos permiten estarlas buscando, trayendo desde el deck directamente al campo, reciclándolas desde el cementerio y mucho más. El estilo de juego del deck está basado en el control. Queremos, a través del uso de estas mismas cartas de trampa, de hole, de agujero, estar controlando la cadencia de juego, estar controlando las jugadas del oponente para que poco a poco podamos estar ganando el juego o que incluso podamos encontrar una ventana en la cual podamos robarnos este mismo. Vamos a revisar todas sus cartas, efectos, importancia, razones y ratios. Vamos a cubrir tanto las cartas de Traptrix como las cartas hole. Primero, para las cartas Traptrix, la suma de su ataque y defensa siempre nos debe de dar 2800. El efecto compartido de los monstruos Traptrix de main deck es: esta carta no es afectada por efectos de carta hole de trampa normal, lo que para su tiempo era una increíble adición, puesto que estaban protegidas de estas cartas tan populares. Hoy en día, salvo en juegos muy específicos o en la Mirror Match, es un efecto que se siente que está de más. Lo otro, y que es más como una nota, es que entre sus efectos tienen efectos continuos, algunos obligatorios, muchos no son hard ones per turn, algunos son when, cuando o if sí, por lo que es importante aprender cada uno de estos para poder sacar el provecho de nuestras cartas o que podamos usarlos de la mejor forma posible. Vamos a revisar primero todas las Traptrix. Vamos a empezar con las de tipo insecto. Primero tenemos Atrax. Podemos activar cartas hole de trampa normal desde nuestra mano. Esto es un efecto continuo y dependiendo de sus complementos o incluso sobre si están enfrentando una estrategia que castigue mucho las magias y trampas, podría ser útil tenerlas en mano y no en campo expuestas. La activación y efectos de trampas normales activadas en nuestro lado del campo no puede ser negada. Esto es genérico de todas las trampas normales, ayudando a que muchas de las cartas puedan resolver no importa qué. Es una carta que en general hace que el valor de las cartas hole o de trampas normales sea superior. Anteriormente era una carta que no se veía en listas debido a que no genera ventaja de ningún tipo. Se siente más como una carta que queremos tener cuando el duelo está por completo en nuestro lado. La gran mayoría de las listas no la utilizan, pero ya que Sera ha facilitado la invocación de este, una copia es lo que solemos ver, pero en las listas optimizadas orientado al uso de más hand traps o cartas similares no aparece siquiera. Mantis: cuando esta carta es invocada de manera normal, podemos añadir un monstruo Traptrix desde nuestro deck a nuestra mano. Esta puede agregarse a sí misma. Una vez por turno, como un efecto rápido, seleccionamos una magia o trampa boca abajo que controlamos. Esto es costo y requerimiento. Regresamos ese blanco a nuestra mano. Luego podemos colocar una magia o trampa boca abajo desde nuestra mano. Esta carta es de lo más peculiar. Es el Stratos del deck, por lo que en concepto ya es buena. No obstante, es algo que veremos en las repeticiones. Es muy importante que las Traptrix tengan un efecto que pueda activar en todo momento para poder capitalizar en el turno del oponente. Y lo que nos da Mantis es justamente eso. Idealmente puede ser un efecto para poder regresar cartas que serían seleccionadas por efectos de otras cartas del oponente o por destrucción que no hace target, pero acaba siendo un efecto rápido para poder utilizar a Sera de mucha mejor forma. Debido a estos dos factores, es una carta que siempre vemos. La mayoría de las listas la utilizan a 3 copias, pero no es difícil solamente ver 2. Consideren su construcción y el valor que esta da. Mirmilio: cuando esta carta es invocada de manera normal, podemos añadir una carta de trampa normal hole desde nuestro deck a nuestra mano. Vale la pena hacer la nota de que puede agregar cartas que incluso no tienen nada que ver con el arquetipo, pero ya que son trampas normales hole, funciona como el buscador de estas. Cartas como Tachyon Chaos o la Gemini Trap Hole, solo por ilustrar este punto, lo vamos a hablar mucho más en un momento. Si esta carta es invocada de manera especial, seleccionamos una magia o trampa que nuestro oponente controla. Esto es costo y requerimiento. Destruimos ese blanco. Este efecto es obligatorio y va a activar incluso si el oponente no tiene cartas en su campo. Esto podría dar ventanas al oponente a castigar con algún tipo de efecto de negación, pero de forma mucho más activa será la forma en la que podamos utilizar al máximo el efecto de Sera. Desde la concepción del arquetipo es la mejor carta de main deck. Buscar cualquier carta hole es un efecto tremendo y dependerá mucho de su mano o el oponente sobre qué tan útil acaba siendo, pero siempre se le ve a 3 copias. Para los monstruos de tipo planta, primero tenemos a Dionaea. Cuando esta carta es invocada de manera normal, podemos seleccionar un monstruo Traptrix en nuestro cementerio. Esto es requerimiento. Invocamos ese blanco de forma especial en modo de defensa. Puede ser incluso un monstruo de Xyz. Cuando esta carta es invocada de manera especial, podemos seleccionar una trampa normal hole en nuestro cementerio. Ponemos boca abajo ese blanco, pero lo removemos durante la fase final de nuestro siguiente turno si es que todavía está en el campo. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. De
las pocas cartas que tienen un efecto hard once per turn en main deck, Dionaea es una carta tremenda. Su efecto normal summon es su suerte de Debris Dragon, lo que permite acceder a las jugadas de Xyz de forma muy simple. Su segundo efecto da el tan necesario reciclaje que necesita el deck, permitiendo reducir el número de copias que vamos a utilizar de ciertas cartas Howl, o simplemente darle dos usos a cada uno de los efectos. Debido a que tiene un efecto en su invocación especial y que esencialmente se activaría en el turno del oponente, es otra de esas cartas que siempre aparecen. Vemos uso a 3 copias, pero al igual que Mantis, no sería difícil solamente verla a 2. Y en Licea podemos tributar esta carta, esto es costo. Colocamos 2 cartas de trampa normales Howl con nombres diferentes, uno desde nuestro deck y otro desde nuestro cementerio, pero los removemos cuando dejan el campo. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. Es una de las cartas que hizo su debut por parte de nosotros TCG. Es un +1 y también nos da el reciclaje de cartas Howl. No solo esto, sino que puede estar sacando una directamente desde el deck al campo, aunque se acabe removiendo. El problema que presenta esta es que pide el tributo específicamente para funcionar y tener una carta Howl previamente en cementerio, lo que implica que se use en el turno 3 o superior. También está la posibilidad de utilizarla con Ginayoa para poder obtener más valor, lo que podría llegar a suceder, pero ya que requiere otra carta o turno para poder funcionar, y considerando que las que hemos mencionado hasta ahora son superiores, siendo Dionaea, Mantis y Mirmilio, que estas no tienen peros en realidad, es lo que detiene mucho esta carta. Gracias a la existencia de Cera hemos llegado a ver una copia, pero de forma mucho más regular simplemente no aparece. Luego tenemos a Ginayoa, que aparece en Lightning Overdrive. Solo podemos usar uno de los siguientes efectos de esta carta una vez por turno y solamente una vez ese turno. Podemos enviar una trampa boca abajo que controlamos al cementerio, esto es costo, invocamos de manera especial esta carta desde nuestra mano, o si no controlamos cartas en nuestra zona de magia o trampa, este es el requerimiento, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio, luego seleccionar una trampa normal Howl en nuestro cementerio, esto es el costo, y la colocamos boca abajo en el campo. Es otro tipo de extender fuera de lo que ofrece Dionaea. La carta de trampa que pide enviar al cementerio se podría sentir como un costo alto, pero considerando que nos asegura que tendremos jugada de Link, un extender más allá de la normal summon o el segundo material para poder acceder a una jugada de Xyz, es una carta soberbia. Su segundo efecto permite generar reciclaje. Lastimosamente es solo a cartas Howl y en ausencia de cartas de magia o trampa en el campo, lo que no sucederá muy a menudo a menos de que no estemos comprometiendo campo o que de forma mucho más común el oponente nos haya destruido todas nuestras magias y trampas con algún efecto. Ya el simple hecho de que pueda hacer algo respecto a la debilidad al normal summon que tiene este deck es fantástico y en definitiva es una carta que veremos muchísimo en listas del futuro. Por ahora hemos visto su uso entre 2 y 3 copias. Por último tenemos a Nepenthes. Si activamos una carta de trampa normal Howl, excepto durante el Damage Step, podemos añadir a nuestra mano o invocar de manera especial un monstruo Traptrix desde nuestro deck excepto esta misma. Solamente podemos usar el efecto de esta carta una vez por turno. El que pueda invocar desde el deck o añadir a la mano es fenomenal, pero la carta no hace nada por sí mismo, no da ventaja en su invocación, dependemos de activaciones de cartas Howl. Este específicamente tiene un muy buen valor en versiones puras, pero para versiones más optimizadas no se utiliza en absoluto. De todas las cartas Traptrix de main deck, esta es la que menos llegamos a ver, pero comparte la lógica de que Cera puede hacer que sea muy fácil verla y poder sacar provecho de esta. Para el extra deck, los monstruos de Xyz comparten el siguiente efecto. Esta carta no es afectada por efectos de trampas mientras tenga un material de Xyz. Primero tenemos a Rafflesia, que es un monstruo genérico de rango 4. Monstruos Traptrix que controlamos, excepto esta misma, no pueden ser destruidos por batalla o por efectos de cartas. Este es un efecto continuo. Nuestro oponente no puede seleccionar monstruos Traptrix que controlamos, excepto esta misma con efectos de cartas. Una vez por turno, esto es un efecto rápido, podemos desacoplar un material desde esta carta y enviar una carta de trampa normal Howl que coincida con las condiciones de activación desde nuestro deck al cementerio como costo. Este efecto se vuelve el de esa carta de trampa cuando es activada. Este efecto es un soft once per turn, es decir, si tenemos 2 o más copias podemos estar utilizando este efecto varias veces. Esta carta es soberbia por múltiples aspectos. La protección que nos da es fantástica. Aun cuando podamos recibir daño de batalla, el hecho de que las cartas Traptrix sobrevivirán les da un valor increíble, o incluso de enfrentarnos a una destrucción masiva solamente perderíamos esta carta, pero no los demás monstruos del arquetipo en campo. Su efecto rápido de que podamos utilizar cartas Howl desde el deck es lo que le hace una carta tan fantástica. Nos permite tener acceso a todas las cartas Howl al mismo tiempo y poder reaccionar conforme a lo que el oponente esté intentando, y esta acabará siendo tan buena como la versatilidad de cartas Howl que tengamos. Es una carta que no importa qué, siempre debe estar en el deck y también una que queremos poner en el campo lo más rápido posible, muchas veces peleando el lugar con Cera. Aun cuando es tan fundamental, al usar 2 materiales para poder ponerse en campo, vemos su uso regularmente a solo 2 copias. Alomerus es un monstruo genérico, se puede hacer con 2 o más monstruos de nivel 4. Solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos de esta carta una vez por turno. Podemos desacoplar 2 materiales desde esta carta, esto es costo. Invocamos de manera especial un monstruo de nivel 4 o inferior de tipo insecto o planta desde nuestro cementerio. Este efecto es genérico, no especifica que deba ser Traptrix. Si uno o varios monstruos del oponente dejaron el campo por un efecto de carta nuestra y están ahora en el cementerio o removidos, excepto en el Damage Step, podemos desacoplar un material desde esta carta. Luego seleccionamos uno de ellos, lo invocamos de manera especial a nuestro campo. Lo que entrega Alomerus es muy peculiar. La extensión se puede sentir casi inútil considerando que existe Cera o Dionaea, aunque si por alguna razón tienen complementos podría llegar a ser un efecto útil. Su segundo efecto es el que acaba brillando más, ya que solamente pide un material y podemos estar tomando cualquier monstruo en cementerio o removido que llegó allí por efecto nuestro. Esto puede ser un Link, un monstruo jefe e incluso
llega con sus efectos activados, haciéndole una carta bastante potente si podemos asegurarnos de que nos desharemos de dicho monstruo y que podemos darle problemas al rival con este. Vale la pena recalcar que el monstruo debe pasar del campo a las zonas ya mencionadas. Fuera de eso, es el monstruo Traptrix con el ataque más alto de forma natural. Aun cuando parezca muy circunstancial, es una excelente carta de poder contar con ella. Aunque listas optimizadas podrían no verla, si deciden usarla, una copia sería más que suficiente. Para los monstruos de Link, tienen el efecto compartido de que esta carta invocada por Link no es afectada por efectos de cartas de trampa. Primero tenemos a Cera, que es un Link 1. Pide un monstruo Traptrix que no sea Link. Podemos usar cada uno de los siguientes efectos de esta carta una vez por turno, pero no durante la Damage Step. Si una carta de trampa normal es activada, no importa si es una carta Howl o no, pero sí tiene que ser una trampa normal y debe ser activación, no uso. Podemos invocar de manera especial un monstruo Traptrix desde nuestro deck con un nombre diferente a las cartas que controlamos. Si otro monstruo de un monstruo Traptrix es activado, podemos colocar una trampa normal Howl directamente desde el deck. Es la carta más potente del deck. Sus efectos son simples. Si activamos trampa, traemos Traptrix. Si activamos Traptrix, traemos carta Howl. Vale la pena remarcar que es activar un efecto Traptrix, por lo que usar Ginayoa en mano sigue activando su efecto. El hecho de que sea un Link 1 y tenga una flecha hacia abajo abre la posibilidad a jugadas específicas que nos darán muchísima ventaja. Es la carta que siempre queremos ver en el campo, a menos que sepamos que podamos con una carta Howl específica acabar el turno del rival, en cuyo caso Rafflesia sería muy superior, pero acaba conectando que las cartas Traptrix que usamos a mayor número son las que tienen un efecto rápido o un efecto en su invocación especial, esto para poder generar un +2 incluso en el turno del rival. Siempre debe de aparecer. El uso debe ser a 3 copias, aunque si necesitan espacio valioso de extra deck puede solamente verse a 2, aunque esa tercera copia en juegos que pasen del turno 6 o 7 va a comenzar a brillar por su ausencia. Por último tenemos a Utricularia, que llega en Lightning Overdrive. Es un monstruo de Link 2 que pide 2 monstruos de tipo insecto y o planta. Solamente podemos usar los siguientes efectos de esta carta una vez por turno. Cuando nuestra carta de trampa normal Howl activada resuelve, podemos ponerla boca abajo en el campo en lugar de mandarla al cementerio. Durante nuestra fase final podemos seleccionar un monstruo Traptrix en nuestro cementerio. Esto es requerimiento. Lo invocamos de manera especial en modo de defensa. El efecto de invocar en la fase final usualmente lo buscaremos para poder obtener beneficios específicos, como traer a Mirmilio para destruir algo o para poder obtener cierto nombre o protección. Lastimosamente solamente durante nuestra fase final, pero dependiendo del juego, ya que recupera el monstruo al final del turno, podría acabarse sintiendo como un Link 1, ya que nos va a acabar recuperando otro monstruo. Su primer efecto es lo que acaba haciéndole una carta tremenda. La posibilidad de que podamos una vez por turno una carta Howl no enviarla al cementerio permitiría poder usar este efecto una y otra vez, lo que contra ciertas estrategias genera un control que se puede sentir opresivo. Le ayuda mucho que es un efecto opcional, por lo que si necesitamos liberar espacio en la zona de magia o trampas, o si la primer carta Howl que usamos no es la que queremos estar conservando, podemos fácilmente dejar ir esa carta. Al ser un Link 2 y no generar la ventaja increíble que nos da Cera, no la hace una carta tan importante. Por ahora hemos visto su uso solamente una copia. Vamos ahora a cubrir las cartas Howl, que son precisamente las que comparten la sinergia con el arquetipo. Hoy en día tenemos 21 cartas de trampa normales Howl, es decir, que se pueden estar buscando con Mirmilio, se pueden setear con Cera o que simplemente comparten la sinergia. Vamos a mencionar rápidamente el efecto de las 21 cartas y luego vamos a eliminar algunas por su nulo uso y mencionaremos cuáles son las que más van en las estrategias en conjunto a algunas consideraciones. Si no quieren estar escuchando los 21 efectos, que muchos de estos acaban siendo obsoletos, les recomiendo pasar a la estampa de tiempo que va a estar apareciendo en su pantalla para estar saltando específicamente a las que sí vamos a estar utilizando y las razones de esto. Acid, seleccionamos un monstruo en modo de defensa boca abajo en el campo, lo volteamos boca arriba, luego lo destruimos si su defensa es de 2000 o menos o lo regresamos boca abajo si su defensa es de 2000 o más. Addition, cuando el oponente invoca uno o varios monstruos, corta la mitad del ataque original de todos esos monstruos. Bottomless, cuando nuestro oponente invoca uno o varios monstruos con 1500 de ataque o más, destruimos ese o esos monstruos con 1500 de ataque o más y si lo hacemos, los removemos. Break Off, cuando un monstruo de Link es invocado por Link, destruimos todos los monstruos en el campo que no están linkeados. Chain, cuando nuestro oponente activa un efecto de monstruo en respuesta a la activación de una carta o efecto, negamos el efecto del oponente. Luego, nuestro oponente puede remover una carta desde su mano o deck con el mismo nombre que la carta negada. Si no lo hace, removemos una carta de forma aleatoria desde su mano. Didi, cuando nuestro oponente coloca exactamente un monstruo boca abajo y no otras cartas, seleccionamos ese monstruo colocado y un monstruo que nosotros controlamos. Destruimos ambos monstruos y si lo hacemos, los removemos. Deep Dark, cuando uno o varios monstruos de nivel 5 superior son invocados de manera especial, removemos ese o esos monstruos de nivel 5 superior. Double, si nuestro oponente invoca de manera especial uno o varios monstruos en modo de defensa, removemos ese o esos monstruos que fueron invocados y que estén actualmente en modo de defensa. Floodgate, cuando el oponente invoca uno o varios monstruos, cambiamos ese o esos monstruos a modo de defensa boca abajo. Los monstruos cambiados a modo de defensa boca abajo por este efecto no pueden cambiar su posición de batalla. Gemini se activa solo si un monstruo Gemini que es tratado como un monstruo de efecto es destruido por batalla. Destruimos todos los monstruos que el oponente controla. Giant, cuando dos o más monstruos son invocados de manera especial al mismo tiempo, destruimos todos los monstruos del campo. Grave Digger, cuando nuestro oponente activa un efecto de monstruo en su mano o cementerio o cuando un monstruo removido del oponente activa su efecto, negamos su efecto y si lo hacemos, hacemos 2000 de daño al oponente. Network, cuando el oponente invoca de manera especial uno o varios monstruos desde main deck o cementerio, los removemos boca abajo. Tachyon Chaos Howl, cuando uno o varios monstruos de
Xyz Galaxy que controlamos son destruidos por batalla con un monstruo del oponente que ataca o por el efecto de una carta del oponente y es enviado al cementerio, destruimos tantas cartas boca arriba que el oponente controle como nos sea posible, y si lo hacemos, las removemos. Durante nuestra fase de robo, si esta carta está en nuestro cementerio, en lugar de conducir nuestra fase de robo normal, podemos remover esta carta. Luego seleccionamos un monstruo de Xyz Galaxy en nuestro cementerio y lo invocamos de manera especial. Time Space, cuando nuestro oponente invoca uno o varios monstruos de manera especial desde la mano o el extra deck, revolvemos ese o esos monstruos de vuelta al deck. Luego perdemos 1000 de vida por cada uno de esos monstruos regresados. Traptrix Trap Hole Nightmare, cuando el monstruo que fue invocado de manera especial este turno activa su efecto en el campo del oponente, niega ese efecto, y si lo hacemos, destruimos esa carta. Trap Hole, cuando nuestro oponente invoca de manera normal o por volteo un monstruo con 1000 puntos de ataque o más, seleccionamos ese monstruo y lo destruimos. Trap Hole of Spikes, cuando el monstruo del oponente que fue invocado de manera normal o especial este turno declara un ataque, destruimos ese monstruo atacante, y si lo hacemos, hacemos daño al oponente igual a la mitad del ataque original de ese monstruo. Treacherous, si no tenemos cartas de trampa en nuestro cementerio, seleccionamos dos monstruos en el campo, destruimos esos blancos. Void, cuando el oponente invoca de manera especial uno o varios monstruos, negamos el efecto de uno de esos monstruos con 2000 puntos de ataque o más, y si lo hacemos, lo destruimos. Y por último, White Hole, cuando nuestro oponente activa Dark Hole, monstruos que controlamos no pueden ser destruidos por el efecto de ese Dark Hole. Esas son las 21 cartas. Vamos a eliminar específicamente las inútiles o las que comparten sinergia por mero nombre. White Hole y Tachyon Chaos Hole son cartas tipo tech u orientados a un arquetipo específico, por lo que ni siquiera son opciones viables. Tenemos algunas que tienen requerimientos muy específicos o que simplemente han envejecido muy mal, como Adhesion, Didi o Gemini. Las otras cartas Hole pueden considerarse viables considerando el formato, construcción, objetivo, versatilidad y mucho más. No obstante, hay algunas que resaltan por su uso competitivo, lo potentes que pueden ser y que podemos ver en la mayoría de listas. Hablaremos un poco más de estas. Bottomless aplica su efecto para todos los monstruos que son invocados con 1500 de ataque o más. Tiene el agregado de que los remueve, lo cual se puede ver como algo menor o quizás atrasado, pero es sorprendente el valor que puede llegar a tener contra el deck correcto. Floodgate, al igual que Bottomless, afecta a todos los monstruos que son invocados al mismo tiempo, y este los pone boca abajo no permitiendo cambiar su posición. Este efecto está lastimosamente muy relacionado a ir primero, pero no es raro que cartas boca abajo queden inutilizadas por múltiples aspectos de juego, como no poder utilizarlos como material de Synchro, de Xyz, de Link. Hay algunos decks de fusión, de ritual o con acceso a monstruos de niveles altos y similares que podrían jugar alrededor de esta carta, pero es muy subestimado la cantidad de decks o puntos en los cuales poner una carta en esta posición puede entorpecer o incluso paralizar el turno. Gravediggers es la más reciente de las adiciones para las cartas Hole y una muy agradecida considerando que niega efectos de monstruos activados en mano, cementerio y removidas, que gracias a la edad del juego es algo que cada vez es mucho más común. El daño de 2000 puntos de vida es algo gigantesco y que por muchas ocasiones es subestimado, sea que con esto podemos simplificar la tarea de ganar o que podemos incluso robar juegos con esta. Vale la pena hacer la nota de que niega pero no destruye, por lo que cartas específicamente en mano que no sean una vez por turno, como lo es Cypher Gear Gamma, podrían estar activando una y otra vez. Y por último, Traptrix Trap Hole Nightmare es una de dos cartas Hole que permiten interactuar con los monstruos en campo fuera del momento en el cual son invocados. El requerimiento es simple, siendo que haya sido invocado de forma especial este turno y que active su efecto, cosa increíblemente simple de ver en esta era del juego. Y de nuevo, es una de dos cartas que permite interactuar fuera de la invocación, haciéndola un recurso muy especial y muy importante. Hay otras tres que tienen buen valor, que no son ni de lejos tan populares como las anteriormente mencionadas, pero que hay que tener en mente. Chain puede ser una opción interesante obligando a que el oponente pierda recursos de consideración, sea que está perdiendo dos copias de una carta que intentó usar para afectarnos o directamente perdiendo recursos de la mano. Es subestimado el valor de quitar dos cartas en mano o incluso con una es apoyar el juego de control que el deck está proponiendo. Time Space, a pesar de que sus limitantes de invocación de forma especial desde mano o extra deck se pueden ver severas, es una remoción que no hace target, que regresa al deck, lo que permite eludir efectos de cementerio y similares, e incluso de ser posible podrían llegar a ser muchas cartas en caso de que sea una invocación de por ejemplo de péndulo. Los puntos de vida son altos para la carta, pero sea que estamos esperando una invocación masiva o la aparición del monstruo jefe que consumió muchos recursos para su aparición, es una excelente opción. Y la última es Treacherous, la última carta que puede interactuar con monstruos en el campo fuera de la invocación de estos, con lastimosamente un requerimiento muy complicado de no tener cartas de trampa en cementerio, pero con la libertad de poder incluso destruir dos monstruos en campo. Vale la pena mencionar que pueden ser monstruos nuestros y o del oponente, y que incluso uno de los requerimientos es que deben ser dos monstruos forzosamente, pero gracias a la inmunidad de los monstruos Traptrix, incluso si solamente lo utilizamos para poder deshacernos de un monstruo del oponente, sigue dando buen valor. De nuevo, esas son las más populares, pero dependerá del formato, construcción y otros aspectos sobre qué cartas son las que querrán utilizar para sus estrategias. Como nota de todas las cartas Hole, el número de cartas que vemos en las listas es entre 4 y 6 y se procura tener un mínimo de entre 2 y 3 nombres diferentes, esto con el afán de poder tener buena versatilidad, un valor adecuado para el efecto de cera, raflesia o mirmilio y otras, pero consideren sus propias construcciones, objetivos, requerimientos y demás, para poder elegir la cantidad de cartas Hole que su deck requiere para poder funcionar, nombres diferentes y todo lo que tenga que ver con esto. El objetivo del deck es poder controlar el campo a través de las cartas, idealmente Hole, que se meten con la invocación de los monstruos del oponente y que podamos tener dominio del ritmo de juego y avanzar
avanzar hacia nuestros objetivos. Para lograrlo, necesitamos la presencia y efectos de las cartas Traptrix, que tienen buscadores de estas trampas, cartas que permiten buscar otras, sacar beneficio de estas, que sean más seguras utilizarlas, o incluso efectos que llegan a utilizarlas desde el deck, traerlas directamente al campo, reciclarlas o poder usarlas una y otra vez. Gracias a cartas como Myrmilio o Mantis, en conjunto de Cera y Rafflesia, estos objetivos siempre estarán generándonos ventaja. No obstante, el deck tiene una sinergia increíble con el uso de cartas de trampa normal, así que podemos usar cualquier carta que tenga esta característica para poder ayudarnos a alcanzar los objetivos. Para las ventajas, ya que mucha de su gracia y funcionamiento es usar cartas de trampa normales, esto le permite que mientras el juego sigue entregando cartas de trampa, va a poder tener momentos en los cuales puede usar muchas de estas para sus objetivos. Siguiendo con el punto anterior, esto mismo le permite tener una versatilidad de construcción increíble, incluso adaptarse fácilmente a los formatos, lo que se traduciría en una adaptabilidad tremenda. El deck no solo busca que los juegos se hagan largos, sino que es soberbio en esto. Vale la pena hacer la nota de que las listas optimizadas no pueden sostener un ritmo de juego de este tipo, pero en su funcionamiento natural, mientras más turnos tenga el juego, implica que tenemos muchas más cartas para poder dominar al oponente. Siguiendo con el punto anterior, su juego de control es no menos que increíble, ya que se mete específicamente con las invocaciones de los monstruos. Dependiendo mano y estrategia rival, se podría casi sentir como un deck de stun, debido a que podemos castigar cómodamente entre 2 y 5 veces la aparición de monstruos al campo. La forma en que genera recursos también es muy buena. Una vez que tenemos a Cera y una trampa, se hace un efecto de bola de nieve que es muy difícil de poder frenar. Incluso sin la mejor de sus cartas, muchas dan buen valor, específicamente las que mencionamos que aparecen siempre, como Dionaea, Mantis o Myrmilio. No tienen ninguna clase de restricción, lo que les permite combinarse con muchísimas cartas. Esto puede ser motores, cartas de poder, cartas tipo tech y muchas más. Ya que tienen acceso a combos bastante potentes de 2 o 3 cartas, tenemos la posibilidad de poder usar las demás cartas para poder complementar el deck, sea hacerlo más consistente, agresivo, versátil y mucho más. Son muy opresivas, gracias a la versatilidad de efectos de las cartas Howl. Incluso si hay cartas que por alguna razón tienen protección de algún tipo, hay una buena probabilidad de que hay formas de poder jugar alrededor de esto. Puede jugar sobre hand traps. Esto es algo muy peculiar porque no es específicamente que sean muy potentes y que por ello puedan jugar sobre estas, sino que dan tan poca información a la hora de construir sus campos que el oponente podría guardar o usar su hand trap esperando a tener el mejor valor, y de forma muy regular va a usarla de forma prematura o se pasará la oportunidad en la cual pudo obtener un buen valor. Tiene muchísimos efectos diferentes, pero no respecto a lo que hace cada una de sus cartas, sino por el aspecto de ser efectos continuos, efectos when y que no son hard ones per turn, lo que ayuda a que muchas veces podamos tomar desprevenido al oponente sobre cómo interactúan o funcionan muchas de nuestras cartas. Tienen muy buenas inmunidades contra cartas que provocan destrucción, y la destrucción puede que venga por parte del oponente o nuestra, pero es un buen punto a considerar. Siguiendo con este punto, también tienen buena inmunidad contra cartas de trampa, lo que podría llegar a ser importante. Y por último, es un deck simple, pero con muchísimo potencial y capacidad de construcción, lo que le hace una excelente opción para cualquier tipo de jugador, sea novato o experto. Para las desventajas, es increíblemente dependiente a su normal summon. Si la perdemos, es negada, destruida o algo que se le parezca, estaremos muy atrás en los objetivos del deck. También es muy dependiente de sus trampas, no específicamente de las cartas Howl, sino que tengamos cartas de trampa para poder activar y obtener ventaja, y que estas mismas nos estén dando cierto valor, ventaja, hacer perder recursos al oponente y similares. Depende demasiado de ir primero. Es soberbio cuando establecemos a Cera en conjunto de cartas de trampa, pero si no podemos asegurar esto, el deck tiene muy pocas opciones para jugar. Siguiendo con el punto anterior, no solo ir segundo le cuesta por simple mecánica de trampas, sino que las cartas Howl activan cuando se invocan los monstruos, lo que para cuando se está yendo segundo, el oponente ya tiene los monstruos en campo, casi inutilizando las cartas Howl, o por simple lógica haciendo que necesitemos cartas para poder limpiar esto. Estrategias que tienen la capacidad de destruir magias y trampas le hacen mucho daño, y es increíble que no deben ser efectos tan potentes tipo Harpy's Feather Duster. Basta que el rival tenga 1 o 2 efectos para hacer esto y nos pondrá en muchísimas dificultades. Depende por completo del extra deck. Habrá juegos cuando podamos prescindir de este, pero esto solo se aplicará para ciertos turnos. De forma regular necesitamos el extra deck, ya que este es el que nos genera la ventaja y la versatilidad. El uso de las cartas de trampa está demasiado condicionado. Queremos cartas Howl para poder buscarlas y generar ventaja, pero también queremos trampas para poder lidiar con los monstruos que ya estén previamente en campo, cartas que puedan darnos el máximo valor o que se puedan activar, resolver y dar valor en cualquier momento. Todo esto se suma y se traduce a que debemos de tener la carta correcta para la situación correcta, lo que es casi imposible aún con el uso de Rafflesia y o de Traptrick. El deck busca siempre usar las mismas 4 o 5 cartas, haciendo que las demás se sientan como garnets. Por ello, muchas listas no utilizan los nombres secundarios ni a una copia. Se puede trabar. Aun cuando el acceso a un monstruo de Link 1 es formidable, habrá manos en que aparezcan múltiples monstruos que exigen normal summon o que solamente tendremos trampas. Le toma un turno empezar. Hay cartas que pueden mitigar esto, pero considerando el funcionamiento natural, el que tarde un turno en poder empezar a jugar es algo que lo detiene mucho. Todo lo que involucra la fase de batalla le pesa mucho. Le cuesta mucho trabajo poner daño en campo. Monstruos de 2600 de ataque superior son casi imposibles de vencer para el deck. Monstruos rivales con 2300 de defensa superiores presentan la misma problemática. E incluso monstruos
monstruos de 1900 de ataque o más ya presentan muchos problemas para lo que está ofreciendo el main deck. Necesita un buen flujo de cartas normales de trampa y muchas veces de cartas Howl para que el deck pueda funcionar de forma óptima, lo que se acaba juntando con lo mencionado de que si no tenemos la carta específica para la situación específica, serán cartas muy incómodas. Aun con la versatilidad que tienen las cartas Howl, es muy difícil que la carta Howl que tengamos pueda ser útil en el juego. Depende mucho del formato o nos obliga a usar demasiadas de estas, lo que puede entorpecer las construcciones. El deck está muy orientado a afectar e interactuar con monstruos rivales, pero no tenemos prácticamente nada contra magias o trampas, fuera del efecto cuando Myrmilio es invocada de manera especial. Es muy peculiar, pero las estrategias de control le hacen muchísimo daño, específicamente porque van tras su normal summon. Su recuperación es pésima, aun cuando Cera y una trampa pueden reconstruir un campo y generar mucha ventaja, estando en situación de robo o algo similar, es algo que le cuesta muchísimo y la mayoría de juegos en esta situación los vamos a perder. Si el oponente entiende o sabe cómo funciona el deck, puede simplemente pasarse atacando y atacando hasta ganar el duelo, sin la necesidad de probar suerte de activar trampas o perder recursos. Las Trap Tricks son muy estáticas, no tienen formas de jugar en el turno del oponente fuera de Rafflesia. Algunos efectos pueden considerarse como que sí sirven para el turno del rival, pero están relacionadas a su funcionamiento natural o cuando se usan. No es que sean efectos rápidos o diseñados para esto. Los efectos de las Trap Tricks se basan en construir sus campos y tener buen funcionamiento, pero en realidad casi no se meten con las cartas del oponente. Y por último, solamente tienen protección a destrucción. Fuera de eso, remover, enviar, tributar y regresar son efectos a los cuales son muy vulnerables. Vamos a revisar ahora algunas cartas de motores y complementos para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Vamos a empezar con los motores. Lo primero es un motor o un conjunto de cartas Artifact. Estas tienen un increíble valor por cosas muy simples. Uno, Artifact Sanctum es una carta de trampa normal, con lo cual va a poder estar activando el efecto de Cera. Lo otro es que las cartas Artifact prácticamente pueden resolvernos duelos. Sea Side, que hace que el oponente no pueda estar utilizando el extra deck, sea Lancia, que no permite que se puedan estar removiendo cartas, o incluso algo un poco más viejo como Moraltag para hacer una destrucción que no hace target, son cartas que vale la pena estar considerando. También se pueden estar utilizando cartas Mech Knight. No muchos jugadores lo acaban de notar, pero es muy sencillo poder estar poniendo dos cartas en la misma columna, específicamente gracias a la existencia de Cera. Con esto podríamos estar utilizando Mech Knight para poder estar poniendo el tan necesario daño que este deck necesita, e incluso en el proceso podríamos estarnos generando ventaja. Es bastante obvio, pero también el uso de cartas dogmática, y pueden ser en cualquier capacidad. Pueden solamente utilizar Ecclesia en conjunto de Fleur de Lis, pueden estar yendo por Nadir, por Maximus, prácticamente cualquier cantidad de estas cartas les va a poder servir bastante. También pueden estar utilizando cartas Edlic, sea este monstruo jefe en solitario o el uso de sus mismas cartas de trampa. Es bastante simple, las cartas de trampa son normales, por lo cual tienen sinergia, y Edlic podría estarnos ayudando en múltiples aspectos. Puede poner daño, puede estar enviando cartas inútiles al cementerio para poder generar un cuerpo, una defensa y mucho más. También hay muchos jugadores que gustan de utilizar las cartas de Paleozoic, esto específicamente para poder estar resolviendo situaciones como poder estar removiendo monstruos del campo o estar destruyendo magias y trampas. Son cartas de trampa normal, van a estar generando el valor de Cera e incluso podrían estarnos generando cuerpos para jugadas posteriores. El uso de cartas de Kaiju también es importante. Es muy difícil poder estar lidiando con campos establecidos, así que sea que simplemente estemos utilizando los monstruos Kaiju para poder hacer un 1x1 o que estemos utilizando las mismas cartas como Interrupted Kaiju Slumber para poder limpiar el campo, nos acabarían dando muy buen valor. También otro motor interesante es el uso de las cartas Numeron. Este no es tan popular ya que requiere un espacio considerable en el extra deck, pero es un motor increíble para poder ir segundo, lo cual es algo que le pesa muchísimo al arquetipo de las Trap Tricks. Para cartas en solitario, para los monstruos, primero tenemos Parallel Exceed, gracias a que tienen acceso a un monstruo de Link 1 y que este monstruo nos puede dar una jugada de rango 4, lo cual idealmente acabaría siendo Rafflesia. Es una carta que tienen que utilizar sí o sí. Incluso ya que esta carta acaba siendo tan importante, pueden estar utilizando a Form of the Skipper. El uso de esta carta es muy peculiar. Hay dos formas específicas. Uno es que utilicemos este para poder copiar el nombre de Cera. El requerimiento de Cera es que tiene que ser un monstruo Trap Tricks que no sea un Link, y a pesar de que va a tener el mismo nombre, vamos a poder estar intercambiando esta para la invocación de Cera. En el proceso vamos a estar activando ese efecto que nos permite estar buscando un monstruo Cybers de nivel 5 superior, y específicamente con esto vamos a estar yendo por Parallel Exceed. Aunque para poder resolver esto de una forma mucho más simple, hay muchos jugadores que están utilizando cartas Sky Striker. La idea de esto es que podamos estar tomando el nombre de alguno de nuestros monstruos Sky Striker, estemos utilizándolo como material de Link, el efecto va a estar resolviendo para podernos buscar a Parallel Exceed. Vamos a estar cambiando el primer monstruo Sky Striker por el segundo, uno que tenga una flecha que esté apuntando a nuestro campo, y con esto vamos a tener acceso a la jugada del Parallel Exceed. Lo malo de la elección de estas cartas es que ocupa mucho espacio en el extra deck, pero podría ser una suerte de tech interesante. Tenemos el uso de Gigantes, que ya que comparte atributo podría estar ayudando mucho a poder ser un extender. Incluso esta carta podría ayudarnos a destruir magias y trampas en el campo, lo cual le pesa mucho al deck. Hay muchas listas que utilizan Lilith para poder estar buscando una trampa específica. No es una carta a subestimar, considerando que necesitamos específicamente una carta de trampa para poder resolver muchos duelos. Longfire Blossom porque tenemos monstruos de tipo planta y esto podría ser una forma de poderlos estar buscando. Y en general podrían estar usando motores o cartas
cartas que generen cuerpos o que les permitan estar accediendo a jugadas de Xyz mucho más potentes. Tenemos algunas selecciones como los monstruos Gagaga, algunos extenders naturales como los monstruos Tenji e incluso algunas jugadas muy específicas como estar utilizando a Dara para poder tener un tuner de nivel 1 de tipo tierra y poder acceder a la jugada de Naturia Beast. No sería algo que recomendaría en primer lugar porque consume muchos recursos, pero existe la opción. Hand traps para poder detener la construcción del campo oponente. Esto puede ser algo simple como Lash Blossom, Effect Veiler, o puede ser incluso algo definitivo como Nibiru para poder mermar todo su campo. Para las magias tenemos el uso de Double Summon. Este deck es increíblemente dependiente de su Normal Summon, por lo cual no es una carta descabellada de poder estar utilizando. Dark Ruler No More para poder desactivar el campo cuando estamos yendo segundo, que podamos estar haciendo nuestras jugadas en paz, y una vez que pase el turno, cuando los monstruos recuperen sus efectos, ya vamos a tener todas nuestras cartas activas y vamos a poder pelear de mucha mejor forma. De la misma forma tenemos Forbidden Droplet, que esta se acabaría conectando con otra de las selecciones de extra deck que vamos a mencionar, pero esta acabaría simplificando mucho el campo, nos permite jugar en paz y simplemente nos va a permitir hacer nuestros objetivos. Fury of Kairyushin nos permitiría estar buscando Torrential Tribute, que la vamos a mencionar en un momento, pero que acaba siendo una carta que tiene un increíble valor en este deck. Harpy's Feather Duster o Lightning Storm acaban siendo para poder simplificar campo o específicamente para poder estar yendo tras las magias y trampas del oponente, algo que le cuesta muchísimo trabajo a esta estrategia. Mystic Mine para poder desactivar los campos establecidos, ya que el deck usualmente está utilizando solamente uno o dos monstruos, aun cuando el oponente puede estar mermando su propio campo para poder deshacerse de esta carta, ya vamos a estar en nuestro turno y ya vamos a tener todas nuestras cartas activas. El uso de las cartas Pot, esto puede ser Pot of Desires a pesar de que remover cartas no es lo ideal, Pot of Extravagance aunque requiere utilizar el máximo número de muchas cartas en el extra deck, lo cual está lejos de ser ideal, Pot of Prosperity ya que nos permite excavar a cambio de recursos específicos, aunque este no es un +1 y es una carta que actualmente es muy costosa, o incluso Pot of Duality si es que se están enfocando a una versión un poco más lenta. El uso de superpolimerización, ya que el extra deck es importante pero no indispensable, podrían estar utilizando este mismo para poder estar castigando al oponente. El uso de Temple of the Kings para poder estar utilizando cartas de trampa desde el primer turno, con lo cual podríamos obtener la ventaja de cera. Y por último Ties of the Brethren, ya que nuestros monstruos comparten niveles, tipos, atributos, así que es una carta que simplemente tiene lógica. Para las cartas de trampa, primero vamos a mencionar las que específicamente deben de estar volteando a ver porque ofrecen muchísimo valor, y luego vamos a estar cubriendo algunas bastante genéricas. La primera es Shea Brigadine. Este en conjunto de cualquier monstruo Traptrix implica acabar con cera, con un monstruo de rango 4, idealmente Rafflesia, y con una carta Howl. Es una carta que tienen que jugar sí o sí a 3, ya que nos permite tener el máximo valor. Incluso en el peor de las situaciones acaba funcionando como un segundo cuerpo para una jugada de Xyz. El uso de Compulsory es una de las cartas más populares específicamente porque es una carta que se puede activar en cualquier momento. La pueden utilizar en la fase de batalla, cuando está apareciendo el primer monstruo, pueden estar regresando sus propias cartas en caso de que vayan a ser negadas, que vayan a ser destruidas. Es una de las cartas más populares porque se puede activar en prácticamente cualquier momento. Torrential Tribute había mencionado su importancia, ya que es una carta que destruye todo el campo, nos da un excelente valor para mermar los recursos del oponente, pero específicamente esta carta se hace superior cuando lo estamos juntando con Rafflesia, ya que esta carta acaba protegiendo todas las cartas Traptrix. Es una carta que da muy buen valor. Ice Dragon's Prison es una carta de side deck muy potente, no tiene mucha más explicación. Waking the Dragon es una opción muy popular, ya que es muy problemático cuando el oponente tiene cartas para destruir magias y trampas, y ya que tenemos la existencia de Harpy's Feather Duster, Lightning Storm y quizás las mismas estrategias tienen acceso a esto mismo, con esto podríamos estar sacando algún monstruo específico desde el extra deck y con esto podríamos incluso sacar ventaja de ello. Y precisamente ya que estamos utilizando tantas cartas de trampa normal, el uso de Trap Trick para poder estar buscando estas mismas. Tiene interacciones interesantes, como si el oponente está utilizando Harpy's Feather Duster o Lightning Storm, podemos estar utilizando esta para poder ir por Waking the Dragon y esta todavía nos va a acabar dando su mismo valor. Esas son prácticamente todas las cartas de trampa que aparecen en la mayoría de listas. Algunas que son un poco más específicas y que vale la pena tener en mente, tenemos Evenly Match para poder estar yendo segundo, esto va a simplificar el campo. El deck no depende específicamente de la fase de batalla, así que es una muy buena opción. Heavy Storm Duster porque las estrategias que utilizan magias y trampas nos cuestan mucho trabajo. Este en conjunto de la invocación de Mirmilio puede estar mermando muchos recursos. Imperial Order puede desactivar muchos decks o entorpecer mucho. Esto en conjunto del control de las cartas Howl nos va a poder dar muchos juegos. Muchas de las cartas Mirror, esto puede ser cualquiera que les guste utilizar, sea la Storming para regresar a la mano, Drowning en caso de que no utilicen muchos monstruos, la misma Mirror original o incluso Quaking que acaba teniendo el efecto que la Floodgate. Esto va a depender mucho de su construcción, consideren que se resuelven hasta la fase de batalla pero les podría dar buen valor. Appointer of the Red Lotus porque nos va a dar el efecto de cera y vamos a saber específicamente qué hay en la mano del oponente. Con esto vamos a saber qué debemos de negar, qué debemos de dejar pasar, cómo utilizar nuestros recursos de mejor forma. A Lost Wind nos acaba dando el uso de dos cartas de trampa, es simplemente algo que debemos de tener en mente. Lair Wire nos permite remover un monstruo de tipo insecto desde nuestro cementerio para destruir un monstruo que el oponente controla. Es una carta un tanto específica pero podría darnos buen valor. Naturia Sacred Tree permite tributar un monstruo de planta para poder invocar un insecto o un monstruo insecto para poder invocar un planta. Y ya que las Trap Tricks precisamente son
son de estos tipos, podríamos acabar intercambiando o invocando una pieza muy esencial. Needle Ceiling acaba funcionando como copias adicionales de Torrential Tribute. Va a haber momentos en los cuales esta podría acabar siendo muy superior. Pinpoint Guard podría servirnos como una suerte de Monster Reborn. No incluye esta misma ya que las jugadas no necesitan específicamente que estemos regresando monstruos del extra deck, pero ya que es una carta de trampa y nos estaría dando este mismo valor, es una carta a considerar. Incluso con esta carta se acabaría conectando el uso de Back to the Front, aunque esta no tiene la protección antes mencionada. Anti-Spell Fragrance acaba siendo la misma lógica que Imperial Order, puede entorpecer mucho los juegos. Mind Drain acabaría deteniendo efectos desde la mano. Va a haber estrategias que hagan muchísimo esto o que simplemente nos permite estar jugando alrededor de hand traps, es una buena opción a considerar. Cartas Solemns para poder estar negando o asegurar que alguno de los efectos va a poder pasar, son cartas a considerar. Starlight Road, ya que la destrucción masiva es un problema y con esto incluso podríamos estarnos poniendo al Stardust Dragon, el cual es un monstruo de ataque muy considerable, más considerando el ataque de las mismas Traptrix. The Huge Revolution is Over para exactamente el mismo propósito de Starlight Road y prácticamente cualquier carta de trampa que consideren que puede estar entrando en el deck. Actualmente estas son las más populares, son algunas que recomendaría, pero el juego va a seguir evolucionando, va a seguir entregando cartas y prácticamente cualquier carta de trampa normal puede estar entrando en esta estrategia. Para el extra deck ya había mencionado las cartas Sky Striker para el uso del Form de Skipper, Stardust Dragon para el uso de Starlight Road, los blancos de Waking the Dragon. Vamos a utilizar también monstruos de rango 4, específicamente hay 4 que están resaltando por su uso. Abyss Dweller para poder desactivar el cementerio del oponente, lo cual puede ser muy potente. Tornado Dragon para poder lidiar contra estrategias de magias o trampas, es una carta muy importante. Utopia Double es una carta que tienen que jugar sí o sí. Al deck le cuesta muchísimo trabajo poner daño en campo, pero es muy fácil poder estar controlando qué se queda en el campo, qué no, y con esto Utopia Double puede prácticamente robarse cualquier juego, es algo muy simple de hacer. Y la última carta acabará siendo el Time Thief Redoer, ya que muchas veces podemos estar generando un monstruo de rango 4 con una carta de trampa gracias al Shea Brigandine, y si hay estrategias que dependan de su normal summon o de algún monstruo específicamente, esta carta puede ayudarnos mucho. En general pueden estar utilizando cualquier monstruo de rango 4, pero estos específicamente son los más populares, y ya que el mismo deck tiene acceso a jugadas de Xyz, podríamos estar utilizando a Zeus para poder tener mucho más daño o para poder tener más valor. Para monstruos de Link estamos utilizando Link Spider, va a haber momentos en los cuales tengamos a Shea Brigandine y a Parallel Exceed y no podamos hacer nada. Con esto, Shea Brigandine lo vamos a cambiar con Link Spider y vamos a tener acceso al monstruo de rango 4 que nos va a dar el mismo Parallel Exceed. Gracias a las flechas de Link Spider o de cera específicamente, podríamos estar utilizando los monstruos Nightmare. Nos vamos a asegurar que van a estar colinkeados y nos van a dar mucho más valor. Y de forma general pueden estar accediendo a prácticamente cualquier monstruo de Link superior que les pueda dar algún beneficio. Específicamente Borrel Sword Dragon, ya que pone muchísimo daño en campo, lo cual le afecta mucho al deck, lo cual le hace mucha falta, o el Access Code Talker para poder estar rompiendo los campos. No son cartas que vayan a utilizar todo el tiempo, pero considerando el control y cuánto daño pueden poner estas en campo, acaban siendo opciones muy importantes. Pero nada los detiene para poder estar utilizando muchas más opciones, como incluso estar utilizando a Dragoon en caso de que no quieran estar comprometiendo recursos o que se quieran estar enfocando a una suerte de antimeta. Para sus rarezas tenemos de rareza Ultimate a Rafflesia, para Starlight Rare tenemos a Lomerus, para rareza secreta tenemos a Rafflesia y a Cera, de Ultra a Genlisea y a Lomerus, de Super a Mantis y a Mirmilio, que de hecho esta es de OTS, de rareza Gold tenemos a Atrax, Mirmilio, Dionaea y Nepenthes, de rareza rara tenemos a Atrax, a Mantis, que esta de hecho tiene letras doradas, y Mirmilio y Dionaea, que también existen con letras plateadas o de oro, y de rareza común tenemos a Nepenthes. Como una pequeña nota, Genlisea tiene censura, por lo que es posible que sea un candidato para ser entregado en una campaña de Lost Art Promotion para el futuro. En Lightning Overdrive llegan dos cartas que son Ginayoa y Utricularia. Lastimosamente no podría atreverme a decir sus rarezas considerando que son cartas importantes, pero que por ahora no hemos visto que puedan ser tan significativas, aunque el soporte de legado usualmente se entrega con rarezas importantes. Para notas y comentarios finales, aun cuando no lo parezca, Traptrix ya tuvo un acercamiento al juego competitivo. Lo interesante de esto es que lo hizo a través de un híbrido, un deck conocido como HAT, por sus siglas en inglés de Hands, Artifact y Traptrix, que precisamente está diciendo cómo se está utilizando este deck. Era un deck que tenía una increíble combinación de juego de control y de beatdown gracias a los elementos a los cuales tenía acceso. Para la parte de Traptrix que utilizaba era simplemente a Mirmilio para poder estar buscando a las cartas Howl, que estas generaban un increíble control. El concepto de este deck de HAT se ha quedado muy atrás debido a que muchas cartas ya son casi obsoletas o son muy difíciles de poder resolver, como lo son los efectos de las mismas cartas de Hand, y se han intentado hacer nuevos híbridos con cartas de Mech Knight, Dogmática, y lastimosamente no han tenido el éxito que tuvo esta misma versión en su tiempo. No le quita lo interesante que simplemente con el uso de Mirmilio, de Dionaea y de algunas cartas Howl, estos eran un pequeño motor que se sentía muy opresivo. Este análisis lo estamos haciendo porque el arquetipo de Traptrix va a estar recibiendo soporte directo en el siguiente set principal, que es Lightning Overdrive. No obstante, no solamente esto podría estar llevando a Traptrix al siguiente nivel, también va a estar apareciendo un nuevo arquetipo con el nombre de Amazement, o al menos ese es el nombre que nos está llegando por ahora desde OCG, y este parece ser que podría acabar siendo un excelente complemento. Por ahora ningún híbrido de estos dos arquetipos ha mostrado alguna clase de juego competitivo,
pero hay que considerar que siempre que se está lanzando un nuevo arquetipo se le da soporte durante un tiempo y todavía existe la posibilidad de que una o varias de estas cartas podrían llevar estas estrategias en conjunto al siguiente nivel. Este arquetipo tiene un potencial gigantesco para el futuro. Ya hablamos bastante de lo potente que es cuando está yendo primero, que podemos poner múltiples cartas de trampa, que nuestros monstruos de Link o de Xi nos pueden estar dando las respuestas, nos pueden dar ventaja y mucho más. Le hace falta algo para que estar yendo segundo sea mucho mejor, sea mucho más potente. Considerando el funcionamiento del arquetipo, se antoja como algo muy difícil que les puedan dar algo específico que los pueda llevar al siguiente nivel. No obstante, ya que no tiene ninguna clase de restricción, no sería difícil que pudiera aparecer un arquetipo, un motor, cartas en solitario que pudieran estar beneficiando esto. Ya se han probado muchas cosas, mencioné Dogmática, Meg Knight, el motor de Númeron es una muy buena opción considerando lo que nos está ofreciendo, así que no sería raro que Traptrix pudiera llegar a ser competitivo de alguna forma para el futuro, sea que se está liendo como un motor o que estén utilizando algunas cartas Traptrix para poder generar mucha ventaja. Si a esto le sumamos que siempre están lanzando cartas de trampa normal de Howl, aun cuando muchas de estas acaban siendo obsoletas o que los efectos dejan mucho que desear, de vez en vez acaban lanzando una carta que acaba resaltando. El claro ejemplo de esto es la Gravedigger's Trap Hole. Esta carta es muy genérica, no es una vez por turno, hace daño, acaba negando y acaba siendo una carta increíblemente potente. Esto en combinación de algunas otras cartas como Cera, el nuevo soporte que nos llega en Lightning Overdrive, prometen que van a ser un impulso importante para el deck y va a ser muy interesante verlo para el futuro. Ya que mencioné su mismo monstruo de Link, que es Cera, este es otro de esos claros ejemplos que hay muchísimos arquetipos que si se les llegara a entregar un Link 1 temático con un efecto decente, los podría estar llevando al siguiente nivel. Tenemos muchísimas evidencias en el juego de esto. Tenemos a las Sky Striker, que fueron por mucho el deck más dominante durante la era Link y que precisamente estaban basados en monstruos de Link 1. Tuvimos algunos decks que posteriormente se hicieron muy potentes gracias a la implementación de estas cartas, estrategias como los Magical Musketeer o los Prankits, que aun cuando no han ganado torneos importantes, aunque considerando que Prankits ya tiene un título de YCS a pesar de que fue algo muy afortunado, esto simplemente nos está demostrando que hay muchas estrategias que con este tipo de monstruos, aun cuando los efectos no sean los óptimos, solamente necesitan una carta, un soporte específico para poderlos hacer estrategias mucho más potentes. No creo que Traptrix pueda tener la potencia de poder estar ganando un YCS para el futuro cuando sea que los torneos presenciales vuelvan, pero no dudo que tenga el potencial de estar entrando a la burbuja o incluso de poderse meter al top en algún momento. Si les gustan las estrategias de control que se basan en el uso de cartas de trampa, que están utilizando monstruos de Link y de Xi pero no tienen ninguna clase de restricción, las estrategias que tienen una flexibilidad de construcción increíble, arquetipos de tipo insecto o de planta, o simplemente que les gusta, están interesados en utilizar estas cartas por su artwork, son solamente algunos de los elementos y factores que podrían estar tomando en consideración para poder acercarse a este deck. Este deck es tan flexible y tan genérico que le puede ofrecer algo a prácticamente cualquier jugador. Lo pueden orientar por completo a control, a beatdown, a ir segundo, a estarlo combinando de muchas formas. Es uno que vale la pena probar. Esto lo podemos acabar resumiendo y juntando con otros arquetipos que no tienen en realidad restricciones y que sus cartas, su funcionamiento es tan sólido, es tan específico, pero tiene tantos espacios, tantas posibilidades de poder probar cartas de tipo tech, motores híbridos, cartas para el futuro, cartas pasadas que se vayan descubriendo conforme pasen los formatos. Me recuerda mucho a la impresión que me dejaron los Metal Foes. El deck es excelente en solitario, tiene un funcionamiento increíble, pero si se le ponen algunas cartas de forma adicional, esta acaba explotando. La forma de construcción es increíblemente vasta y es uno increíblemente entretenido. Los arquetipos que tienen esta bondad de ser tan genéricos y tan flexibles acaban siendo de forma regular arquetipos que los jugadores disfrutan y quieren mucho. Lightning Overdrive en sí solamente está entregando dos cartas, no son cartas menores, una es un extender increíble y no creo que este soporte los vaya a ser un contendiente importante para el formato, pero siempre acaba sucediendo que una buena construcción, un buen piloto, un buen recorrido podría acabar sorprendiendo. Y ya compartí mucho de mi opinión y de las impresiones que me dejó este deck. Me deja un muy buen sabor de boca y si por alguna razón no lo han probado, no lo conocían, les recomiendo que lo hagan. No dudo que vayamos a ver muchos de estos para el futuro, para torneos importantes o que incluso con lo genérico y lo simple que acaba siendo su funcionamiento se estén encontrando con el siguiente deck para ustedes. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Traptrix. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué creen que le hace falta al arquetipo? Si lo usan, ¿cómo luce su construcción? Y si hizo falta información relevante para poder complementar el video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.